Ficación, también conocida como teosis, enseña que los cristianos pueden participar en la naturaleza divina de Dios a través de la comunión con Él. 8. ¿Cómo ve la Iglesia Católica Ortodoxa a la Virgen María? R. La Virgen María es venerada como la Madre de Dios y considerada una poderosa intercesora ante Jesucristo. 9. ¿Cuál es el papel de los monjes en la tradición ortodoxa? R. Los monjes son considerados una parte esencial de la vida de la Iglesia Ortodoxa. Se dedican a la oración, al ascetismo y a la búsqueda de la santidad. 10. ¿Qué es la Divina Liturgia en la tradición ortodoxa? R. La Divina Liturgia es la celebración central de la fe ortodoxa, donde tiene lugar la consagración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. 11. ¿Existen diferencias regionales en el catolicismo ortodoxo? R. Sí, existen tradiciones y ritos específicos en diferentes regiones del catolicismo ortodoxo, como el rito bizantino, el rito antioqueño, entre otros. 12. ¿Qué es la Cuaresma en la tradición ortodoxa? R. La Cuaresma es un período de 40 días de ayuno y oración que precede a la Pascua, siendo un tiempo de reflexión y preparación espiritual para los fieles. 13. ¿Quién es San Basilio y cuál es su importancia en la tradición ortodoxa? R. San Basilio fue un obispo y teólogo del siglo IV, reconocido como uno de los grandes padres de la Iglesia ortodoxa. Creó la liturgia utilizada durante la Divina Liturgia de San Basilio. 14. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica Ortodoxa en relación con el ecumenismo? R. La Iglesia Católica Ortodoxa reconoce la importancia del diálogo y busca la unidad cristiana, pero mantiene principios y tradiciones específicos que deben preservarse. 15. ¿Qué es el iconostasio en la tradición ortodoxa? R. El iconostasio es una pared o pantalla de iconos que separa el altar del resto de la iglesia. Representa la división entre el espacio terrenal y celestial, simbolizando la presencia de Dios. 16. ¿Cómo aborda la Iglesia Católica Ortodoxa la cuestión del pecado original? R. La Iglesia Católica Ortodoxa cree en el pecado original, pero no comparte la misma interpretación del pecado original que la Iglesia Católica Romana. 17. ¿Cuáles son las fechas más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia Católica Ortodoxa? R. Las fechas más importantes incluyen Semana Santa, Navidad, Epifanía, Pentecostés, Dormición de la Virgen María, entre otras fiestas y celebraciones. 18. ¿Cuál es la doctrina de la transfiguración en la tradición ortodoxa? R. La doctrina de la transfiguración enseña que Jesús se transfiguró ante los apóstoles, revelando su gloria divina. 19. ¿Cómo interpreta la Iglesia Católica Ortodoxa la Biblia? R. La Iglesia Católica Ortodoxa interpreta la Biblia dentro del contexto de la tradición apostólica, buscando comprender las enseñanzas a la luz de la fe y la sabiduría de los santos padres. 20. ¿Por qué la Iglesia Ortodoxa no permite el uso de anticonceptivos artificiales? R. La Iglesia Ortodoxa entiende la sexualidad como una parte sagrada de la vida humana y cree que el uso de anticonceptivos artificiales va en contra del orden natural establecido por Dios. 21. ¿Qué son los iconos milagrosos? En la tradición ortodoxa, R. Los iconos milagrosos son aquellos que se atribuyen a fenómenos extraordinarios como curaciones inexplicables o eventos sobrenaturales. 22. ¿Cómo ve la Iglesia Católica Ortodoxa la relación entre ciencia y fe? R. La Iglesia Católica Ortodoxa ve la ciencia como una forma de comprender el mundo creado por Dios y valora la investigación científica, siempre
Que no entre en conflicto con la fe. 23. ¿Cuál es el papel de los apóstoles en la tradición ortodoxa? R. Los apóstoles son vistos como los pilares de la fe ortodoxa, responsables de difundir las buenas nuevas del Evangelio. 24. ¿Qué es el libro de los Salmos y cuál es su importancia en la tradición ortodoxa? R. El libro de los Salmos se compone de 150 salmos que se recitan y cantan. En la liturgia ortodoxa, expresan una variedad de emociones y se consideran una forma poderosa de oración. 25. ¿Cuál es la veneración de los santos en la tradición ortodoxa? R. La veneración de los santos es una práctica de honrar y pedir la intercesión de los santos, quienes son considerados modelos de vida cristiana y amigos de Dios. 26. ¿Cuáles son los requisitos para ser sacerdote ortodoxo? R. Para convertirse en sacerdote ortodoxo, uno debe estar bautizado y confirmado, tener una vocación llamada por Dios, recibir una educación teológica adecuada y ser ordenado por un obispo. 27. ¿Qué es la presencia divina en la tradición ortodoxa? R. La presencia divina se refiere a la creencia de que Dios está presente de manera real y sustancial en la Eucaristía, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. 28. ¿Cómo aborda la Iglesia Católica Ortodoxa el sufrimiento y el mal en el mundo? R. La Iglesia Católica Ortodoxa enseña que el sufrimiento y el mal son el resultado del pecado y la caída de la humanidad, pero también cree en la redención